Como parte de mi proyecto final de Historia Universal Contemporánea, me corresponde hablarte acerca de un tema relevante dentro de los años de 1900 a 2000. Esto es con la finalidad de que conozcas un poquitito de la perspectiva que un estudiante de Relaciones Internacionales tiene. Y en este caso yo decidí hablarte del Código Enigma, ya que es un hecho muy importante que destaca dentro de este ámbito. El Código Enigma se debe a la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cómo fue que terminó la Segunda Guerra Mundial? Sí, fue cuando perdió Alemania. Ok, a la pérdida de Alemania, esto, sí, no sé si sabías, pero Alemania ya estaba teniendo la ventaja en esta guerra. Alemania tenía muchísimo poder, estaba teniendo muchísimo territorio, y al tener muchísimo territorio tenía muchísimo dominio. Sin embargo, sus contrincantes tenían que buscar una estrategia que les ayudara a vencer esta problemática. Para esto, los ingleses buscaron la estrategia de conocer la codificación de Enigma. Enigma es una máquina que los alemanes utilizaban para poder comunicarse en cuanto a las comunicaciones. Entonces, esto se veía como si fuera algo fácil, pero no era así, ya que habían más de 156.000 millones de codificaciones dentro de esta máquina y cambiaban cada cierto día. Entonces esto era un proceso muy difícil de llevar a cabo. Para esto se contrataron a muchísimos ingleses que pudieran tener la capacidad de pensar, analizar, resolver acertijos y cumplir este cometido. Sin embargo, se tomó como iniciativa el contratar a Alan Turing, que es uno de los matemáticos más importantes dentro de este tema, ya que esta persona estaba muy preparada y podía ayudar a resolver esto. Esta persona difundió un rompecabezas, era como un tipo crucigrama, que si tú tenías la capacidad de responderlo en menos de 10 minutos, podías estar apto para trabajar en el equipo de él y poder resolver el código Enigma. Aunado a esto, consiguieron un equipo muy bueno y empezaron a trabajar. Esta persona no tenía como que capacidades sociales muy buenas, pero aún así pudieron lograr descifrar el código Enigma, y esto se llevó a cabo ya que en una de las salidas que tuvo Alan Turing con estas personas, con este grupo, una de las muchachas con las que estaba ellos dijo un comentario. Ella dijo que se comunicaba con uno de sus novios de cierta forma, de la misma forma en la que se comunicaban los alemanes. Ella conocía 4 letras principales que siempre se presentaban dentro de los textos. Entonces este dato que le mencionó a Turing le llamó su atención y empezó a generar muchísimo, empezó a pensar muchísimo, y de esta forma él llegó a una conclusión y empezó a codificar esto que le dijo la chava, más un mensaje que había encontrado de las comunicaciones alemanas, y los implantó en una máquina que él había construido desde cero, porque él sentía que no había ninguna otra opción que construir Enigma desde cero para saber cómo funcionaba. De esta forma encontraron el triunfo, se redujo la guerra. Las problemáticas que se presentaban en un futuro con los alemanes se vieron disminuidas. No fue como de que ya tenemos la solución del código Enigma, aquí está. No, tenía que ser un proceso sencillo y corto, que no se dieran cuenta los alemanes de que tenían este conocimiento para poder llevarlo a cabo. Entonces, de esta manera ya se finaliza la guerra de manera menos violenta, se disminuyen las muertes que podían llevarse a cabo, y todo se vuelve a favor de Gran Bretaña y de los países que colaboraban con esto. De esta manera también se propicia el inicio de la creación de la computadora y avances tecnológicos que ayudan mucho hoy en día. Una de las cosas que se me olvidó mencionarte o tomar en cuenta es que no únicamente se gana la guerra con esta codificación, con el obtener esta codificación, no, también hubo otros factores que ayudaron a determinar el triunfo de las fuerzas aliadas. También se tuvieron que llevar a cabo operaciones estratégicas como lo fue la operación del día D, en donde se reunieron las fuerzas aliadas para poder armar una estrategia que constaba desde el pronóstico del tiempo, la capacidad militar de los 3 países aliados, y de esta forma poder intervenir en el territorio que Alemania estaba ocupando, además abarcar de extremo a extremo, y de esta manera tener un dominio y que Alemania no pudiera tener la capacidad de poder defenderse. Entonces, la suma de la codificación de código Enigma más esta cuestión de avance en cuanto a las fuerzas aliadas fue muy buena.